Hola a todos y todas. El día de hoy quisiera compartir con ustedes el siguiente tema: modelos didácticos, caminos para la acción de enseñanza. Primer punto que quisiera compartir, dejar claro: cuando hablamos de modelos didácticos, estamos hablando de modelos de enseñanza. Por lo tanto, el ejercicio del día de hoy apunta principalmente a comprender cuáles son los estilos o tipos de caminos que podemos tomar voluntaria o involuntariamente al momento de desarrollar nuestra práctica de enseñanza. Antes de empezar a trabajar con las principales ideas que quiero compartir con ustedes, quisiera contarles que tenemos 4 objetivos: conocer los modelos didácticos, comprender que los modelos didácticos son construcciones curriculares que delimitan la práctica de enseñanza, tanto en estrategias de enseñanza como en la concepción del aprendizaje, analizar cómo los modelos didácticos condicionan las relaciones entre profesorado y estudiantes, evaluar la construcción de reflexiones pedagógicas y de enseñanza de acuerdo al tratamiento de las ideas tratadas en el encuentro. Estos son nuestras metas. La idea es que ojalá al término de este encuentro puedan ustedes sentirse satisfechos de haber cumplido con estas metas preestablecidas. Modelos didácticos, interpretaciones del concepto. Digo interpretaciones o planteo interpretaciones del concepto porque como es una acción en construcción, seguramente encontraremos más definiciones, aparte de la que yo les voy a mostrar ahora. De todas maneras, la que pretendo presentarles en esta ocasión es una de las más claras y precisas que he encontrado, y de seguro les va a aclarar mucho para poder comenzar, ¿cierto?, de qué hablamos o a qué me refiero cuando hablo sobre modelos didácticos. La cita dice: los modelos didácticos o modelos de enseñanza corresponden a un plan estructural que configura el currículum. Dicho plan simbólico permite al profesorado diseñar materiales, proponer procedimientos, orientar y conceptualizar la enseñanza, así como adoptar ciertos supuestos sobre el aprendizaje. Esta cita le corresponde a los investigadores en educación Eduardo Rabanal y su compañero López Cortés. Como les comentaba, esta es una de las tantas interpretaciones que existe con respecto a modelos didácticos. Una de las tantas definiciones que pudiésemos entregar o que pudiese darles. De todas maneras, esta definición nos permite a nosotros poder comprender que el modelo de enseñanza está dentro de un marco, y ese marco permite o exige o también condiciona nuestra práctica de enseñanza. Desde esa lógica, esta definición es muy pertinente para poder hacer una reflexión crítica a propósito de que en muchas ocasiones lo que nosotros hacemos en la sala de clase ya está condicionado por un marco, en este caso un marco institucional, que se llama marco escuela, marco currículum, marco programas de estudio, que viene desde una institución como el Ministerio de Educación. Es buena definición porque nos permite entender que nuestra práctica de enseñanza pareciese que fuese muy libre, pero en realidad no lo es. Por lo tanto, desde la lógica del pensamiento crítico, nosotros buscamos, o yo pretendo que ustedes siempre busquen, lo que hay más allá de aquello que se ha presentado como una verdad total. Continuando entonces en la profundización de aquello que gira, de aquello que es importante en esta conversación o en esta presentación, mejor planteado, los modelos didácticos han sido categorizados. Y quisiera comentarles, por ejemplo, que el primer modelo más tradicional es aquel que se denomina modelo de transmisión. El siguiente modelo es el modelo de condicionamiento. El siguiente modelo es el modelo de descubrimiento. Y el siguiente modelo didáctico de enseñanza es el modelo constructivista.
El modelo de transmisión, el modelo de condicionamiento y el modelo constructivista son los que han sido descritos por Jean-Pierre Astolfi. Y en el caso del modelo de descubrimientos, un modelo que aparece planteado en un texto de los investigadores Rabanal y López Cortés, que es el modelo de descubrimiento, pero que está muy asociado al modelo constructivista. De todas maneras, me pareció interesante dejarlo apartado y no incorporarlo dentro del modelo constructivista, porque nos permite también, o nos abre también otro camino para la organización de nuestras prácticas de enseñanza. En definitiva, cuando se nos habla o se nos plantea la idea de cuáles son los modelos de enseñanza o modelos didácticos que existen, están estos que acabo de mencionarles: modelo de transmisión, modelo de condicionamiento, modelo de descubrimiento y modelo constructivista. ¿Sí? El modelo, nuevamente, insisto, el modelo de descubrimiento está muy aparejado con el modelo constructivista. El modelo de transmisión. Cuando nosotros nos enfrentamos a este modelo, seguro vamos a comenzar a recordar aquello que en algún momento fueron nuestras clases. El modelo de transmisión tiene las siguientes características. El conocimiento es solo contenido, por lo tanto son solo ideas conceptuales que están dentro de aquello que nosotros entendemos por contenidos o por unidades. El modelo de transmisión tiene una relación de comunicación vertical. Esa relación de comunicación vertical se da entre el emisor y el receptor, es decir, entre el profesor y el estudiante. El modelo de transmisión entiende desde la lógica cognitiva que el estudiante es una suerte de contenedor, es un sujeto pasivo. En ese contenedor se deposita la mayor cantidad de información posible con la idea de que solo desde la transmisión esas ideas que se depositaron en ese contenedor, ¿cierto?, quedarán fijas. El modelo de transmisión también es conocido como pedagogía de las ideas claras. No tolera el fracaso y el error es castigado. Por lo tanto, en este caso en particular, el error se asocia principalmente al estudiantado. Esta pedagogía de las ideas claras se construye desde la lógica de que el profesor tiene una claridad tal de transmisión que, por lo tanto, el o la que tiene el problema de recepción es él o la estudiante. Por lo tanto, si es que se desarrolla un error o se comete un error, será problema del estudiante, más no del programa o del profesor o profesora que transmite esta información. Si bien es cierto, este modelo pareciese demasiado pretérito y quisiéramos nosotros desde nuestras lógicas contemporáneas expulsarlo totalmente, es un modelo que sirve en ciertos espacios. ¿Sí? ¿En qué casos este modelo sirve y ha sido muy eficaz? Por ejemplo, en lugares en donde los receptores de la información están ávidos por escuchar a aquel que va a emitir la información. Y en definitiva, este modelo aún es de tremenda importancia para aquellos espacios en donde emisor y receptor tienen las mismas intenciones y están preparados con relativa igualdad. ¿Sí? Aquí se plantean desde las imágenes, por ejemplo, algún congreso, algún coloquio, algún conversatorio, algún seminario, en donde el modelo de transmisión es el eje de el desarrollo, ¿cierto?, de la conversación o de la interacción. Por lo tanto, el modelo de transmisión no es totalmente desechable, más le corresponde solo a algunos contextos. Tal vez hoy en la escuela este contexto no es el más, tal vez hoy en la escuela este modelo, perdón, no es el más adecuado. Continuando entonces con la descripción de estos modelos didácticos, nos acercamos en este caso al modelo de condicionamiento. El modelo de condicionamiento entiende al estudiante como un sujeto pasivo
El profesor define los aprendizajes previamente. En el modelo de condicionamiento lo importante son los comportamientos observables. En este modelo hay una relevancia a lo que se pretende enseñar y a cómo esto que se pretendió transmitir se puede ver reflejado en una acción concreta. En este modelo surge la idea de la caja negra. El valor de la caja negra radica en que nosotros no sabemos qué es lo que pasa, o según este modelo, nosotros no sabemos qué es lo que pasa dentro de las conexiones cerebrales del estudiante mientras estamos transmitiendo información. Por lo tanto, como no tenemos o como no hay conocimiento acabado de lo que está pasando o de los fenómenos neuronales que existen en un proceso de enseñanza y aprendizaje, el profesor tiene que tener muy claro cuál es el objetivo que pretende lograr en una relación didáctica, ¿sí? Y esta condición debe de poner muy en claro cuáles son los o las ideas que se pretenden desarrollar. Eso es lo que se pudiese entender como las entradas de transmisión. Y por lo tanto, cuando se termina el proceso de transmisión de información, lo importante con posterioridad a aquello es observar las salidas. ¿Y cuáles son las salidas? ¿O cuáles serán las salidas? El cambio de comportamiento o el cambio de ciertas actitudes. Actitudes que deberían de modificarse a partir de lo que el profesor ya había definido en torno a objetivos de aprendizaje. Continuando con la descripción del modelo de condicionamiento, podríamos decir, por ejemplo, que también se denomina este modelo didáctico o de enseñanza como la pedagogía del éxito o la pedagogía por objetivos. La pedagogía del éxito principalmente porque este modelo pretende erradicar todo conflicto o evitar cualquier tipo de error. O pedagogía del objetivo principalmente porque este modelo de transmisión o de enseñanza lo que pretende es que se desarrollen con anterioridad los objetivos cognitivos que pretendan después, al término de la clase, observar comportamientos modificados por la transmisión de ideas de enseñanza. Esto está caracterizado desde la lógica de Jean-Pierre Astolfi también. El modelo de condicionamiento, entonces, como les mencionaba, busca evitar los errores en el proceso de transmisión, aunque en este caso en particular los errores ya no son asociados al estudiante, ni tampoco al programa, ni tampoco al profesorado. Más bien son espacios que permiten corroborar, revisar y volver a gestionar espacios de enseñanza, evitando siempre el error. El conocimiento se divide en unidades dependientes unas de las otras. Esta pedagogía o este modelo didáctico, ¿sí?, lo que busca es que se vaya desarrollando un proceso modelado por etapas. La idea es que el estudiantado, por intermedio de el acompañamiento del profesorado o del profesor o profesora, vaya cumpliendo esas etapas. Y a medida que va cumpliendo esas etapas se va desarrollando aquello que se conoce como refuerzo positivo. Entre mayor refuerzo positivo hay, es porque mayores etapas se van cumpliendo o mayores objetivos se van alcanzando. Es una enseñanza concadenada, aprendizaje concadenado. Por lo tanto, acá se entiende, o desde este modelo surge también una lógica de que la enseñanza no se puede entender sin aprendizajes, ¿sí? Son acciones que están emparentadas. El error no es fuente de aprendizaje, pero si existe no es culpa de él o la estudiante, como ya les mencioné con anterioridad. El error no es una fuente de aprendizaje, pero sí es una instancia de mejora del proceso. El profesorado revisa los errores para la búsqueda de la mejor transmisión, es lo que yo les comentaba con anterioridad. Este modelo permite la recogida constante de información en base para las evaluaciones, es decir, la idea es que en el proceso de transmisión, o sea, el proceso de enseñanza y aprendizaje, se cometan los menos errores posibles para que en el momento de la evaluación, ¿sí?, esos errores no aparezcan.
esos errores no estén. Este modelo de condicionamiento, modelo didáctico, ha colaborado y colaboró mucho en el desarrollo o en la concepción de las actuales o de los actuales sistemas de evaluación, que funcionan principalmente en base a la teoría, en base al modelo de la pedagogía por objetivos. Continuando con la presentación, quiero comentarles algunas ideas relevantes del modelo de descubrimiento planteado por Rabanal y López Cortés. Y estas ideas tienen relación principalmente con que el profesor o la profesora enseña, o sea, planifica su acción de enseñanza desde el método científico. O sea, desde los pasos del método científico, el profesor o la profesora van a ir gestando su práctica de enseñanza. Su práctica de enseñanza entonces lo pone o la pone a la profesora como el coordinador de actividades que él y las estudiantes van a ir concretando a medida que los y las estudiantes vayan alcanzando los objetivos. Por ejemplo, el objetivo de la creación de una hipótesis o del planteamiento de un problema o de la creación de una metodología de trabajo. El rol del estudiante entonces está en descubrir los conocimientos a medida que vayan avanzando en el trabajo con los pasos o los momentos o los tiempos o los estadios de el método científico. Esto puede funcionar tanto para el trabajo en ciencias naturales como en ciencias sociales. Se adapta para ambas disciplinas, se adapta para la planificación de la enseñanza en ambas asignaturas. El modelo constructivista es uno de los modelos que ha ido desarrollándose con tremenda fuerza durante el siglo XX, pero su gestión y aplicación no se ha masificado hasta el momento en los centros escolares. A pesar de aquello, es un modelo que es de tremenda relevancia por los planteamientos que a continuación voy a pasar a presentarles. Primera característica: el modelo constructivista sí se interesa en lo que ocurre en la caja negra, es decir, en el cerebro de los niños y las niñas. Aquí es donde la psicología, las ciencias biológicas han ido incorporando sus propuestas a partir de la neurociencia, en términos de que el modelo constructivista conoce bien cuáles son los procesos neurológicos o cognitivos que se van desarrollando en el cerebro de nuestros estudiantes en un proceso de transmisión de información, en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra característica del modelo constructivista es que el error es una oportunidad. Todos aquellos que adhieren a este modelo plantean que los errores de los estudiantes o del proceso interesan mucho, no son castigables, más bien son una posibilidad de enseñanza y por lo tanto se transforman en una opción de nuevos aprendizajes. La relación las acciones entre estudiante y profesorado en el modelo constructivista nos plantea entonces un estudiante como un agente activo y un profesorado como un facilitador del aprendizaje. Con respecto al modelo constructivista hay una vertiente que es la que yo ya les mencionaba con anterioridad, que es el modelo de descubrimiento y que tiene como características generales el desarrollo del aprender a aprender, el aprender a ser y el desarrollo del conocimiento a partir de acciones que funcionan bajo la lógica del método científico. Todas aquellas acciones que se desarrollan y se insertan en un espacio de enseñanza están ligadas con los pasos del método científico. Rol del profesorado y el estudiantado dependiendo del modelo didáctico. Ya hemos hecho entonces una descripción, una caracterización de los modelos didácticos o modelos de enseñanza que hasta el día de hoy se pueden observar con claridad en los sistemas educativos escolares. En este caso en particular
Miraremos entonces cuál es el rol que tiene el profesorado y los y las estudiantes en el modelo de transmisión. Las imágenes que nosotros observamos acá son imágenes de escuelas chilenas de principios y mediados del siglo XX. Las imágenes se pueden observar con mayor detención en la página de el Museo de la Educación. Museo de la Educación Gabriela Mistral. Con respecto entonces a rol de profesorado y estudiantado, es muy clara la relación entre docere y discere, es decir, entre el docente y el estudiante, el que enseña y el que aprende. La verticalidad acá es de tremenda importancia. El profesor es figura de conocimiento absoluto, por lo tanto él no se equivoca, él no comete errores, o la profesora no se equivoca y tampoco comete errores. Los estudiantes son sujetos pasivos, de los cuales se esperan ciertas conductas que sean propicias, como por ejemplo el interés al aprendizaje, el interés a escuchar, la responsabilidad y la capacidad entonces de responder a los desafíos planteados por el profesor o la profesora dentro de la sala de clases. El rol del profesorado y del estudiantado acá tiene que ver con potenciar la memoria. La memoria es de suma relevancia. Por eso se entiende que el modelo de transmisión también puede ser llamado como el modelo de las pedagogías de las ideas claras, ¿sí? El profesor es tan capo, seco en lo que dice, en lo que transmite, por lo tanto tiene una claridad enorme, y esa claridad enorme es la misma que debiese tener el estudiante o la estudiante al término de la lección. El error es del estudiante en este caso, no del profesorado, no del currículum, no del programa. Con respecto a el modelo de condicionamiento, las características del profesor y los y las estudiantes son las siguientes. El profesor organiza objetivos previos para ser observados y medibles. El profesor, por lo tanto, organiza la enseñanza antes, poniendo el foco sí en el estudiante. Eso es importante. Se pone el foco en el estudiante, aunque se entiende que el estudiante es un agente pasivo. Se consideran las estructuras mentales de los y las estudiantes. Aquí es donde está muy inserto la taxonomía de Bloom. Pero la taxonomía de Bloom no transita más allá de las planificaciones, porque mucho de lo que el profesorado se pone como objetivo finalmente no termina por lograrse, a propósito de que la gestión de enseñanza es una gestión situada. Por lo tanto, si no conocemos el contexto y por lo tanto no entendemos a nuestro estudiante, es difícil que los objetivos se logren. Se consideran las estructuras mentales de los y las estudiantes desde la lógica de que el objetivo de enseñanza, el objetivo de aprendizaje es claro, ¿sí? Pero lo que es difuso es el comportamiento, es decir, la medida observable, porque no sabemos si realmente se va a lograr el objetivo en el proceso de transmisión. Por eso, Bloom, furor, pero para las planificaciones. Es muy difícil que alcance un total éxito en el proceso de transmisión de enseñanza. Acá los refuerzos positivos son súper importantes, es decir, el profesor o la profesora, a medida que va observando que las etapas se van cumpliendo, va reforzando por medio de esta acción de reconocimiento. El error del proceso y su resultado ahora pasa a ser una cuestión eminentemente del profesor o la profesora, porque fue él o ella quien planificó con anterioridad los objetivos que pretendía al término de la clase observar por intermedio del cambio de conducta. Por lo tanto, existe una distorsión entre los objetivos de aprendizaje planteados por el profesorado y los aprendizajes que realmente se logran. El modelo de condicionamiento es un modelo que funciona y funciona muy bien porque nosotros podemos observar ejemplos claros en nuestro propio sistema escolar. Este modelo de condicionamiento también es conocido como el de la pedagogía de los objetivos.
La pedagogía de los objetivos es lo que nosotros es con lo que nosotros trabajamos. La pedagogía de los objetivos pretende alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles con el mayor éxito posible en un tiempo determinado. Por lo tanto, por ejemplo, para carreras técnico-profesionales, el modelo de condicionamiento funciona relativamente bien, porque en un corto tiempo los y las estudiantes adquieren, o en teoría debiesen adquirir, conocimientos que son tremendamente puntuales y mecanizados. Pero en el desarrollo de carreras más extensas y de mayor profundización y reflexión conceptual, el modelo de condicionamiento comienza a fallar porque la operacionalización del modelo requiere muchos pasos a seguir. Pasos a seguir, entonces, que en teoría deberían darnos resultados. La pedagogía del éxito también le denominan a el modelo de condicionamiento. Según las imágenes, la lógica funciona así. Nuestro actual sistema educacional funciona bajo el modelo de condicionamiento, que busca a través de la enseñanza de ciertas carreras o de ciertas técnicas, finalmente lograr que los y las estudiantes obtengan el éxito fuera del colegio, tal cual muestra la secuencia de imágenes. Un currículum basado en la pedagogía de objetivos, un currículum basado en el modelo de condicionamiento, se enseña a partir de objetivos de transmisión medibles y alcanzables para finalmente alcanzar un éxito a posteriori de haber concluido con los estudios. La pedagogía de los éxitos, como les llamaba o como les mencionaba. Ahora, desde la lógica de repensar y plantearse ciertas convicciones profesionales de enseñanza, bueno, yo lo dejo ahí en exclamación e interrogación. ¿Es realmente la pedagogía del éxito lo que necesitamos hoy día en la actualidad? Bueno, esa es una reflexión que los y las invito a hacer en sus hogares. Y bueno, la pedagogía del objetivo, que está muy clara en aquello que nosotros conocemos como bases curriculares de primero a sexto básico, bases curriculares de séptimo a segundo medio, y así sucesivamente hasta llegar a cuarto año de enseñanza media. El rol del profesorado y del estudiantado, continuando en un modelo constructivista, pudiésemos determinar entonces lo siguiente: el estudiante es un agente activo. El estudiante construye significados a través de un camino preestablecido por el profesor o la profesora. El estudiante y el profesorado viven activamente las experiencias de enseñanza que el profesorado y la profesora van organizando o han organizado con anterioridad. El profesorado es un constructor, por lo tanto, de espacios que movilizan predisposiciones de los estudiantes, de los y las estudiantes, en búsqueda de la construcción de sus propios significados. El profesor entonces es un facilitador de experiencias, y esas experiencias es lo que va a despertar entonces, o lo que va a transformarse en el proceso de enseñanza. Aquí nosotros podemos observar algunas imágenes de actividades que se fueron construyendo desde el modelo constructivista. Lo interesante es que, si bien es cierto en Chile, la gran mayoría de estos modelos está asociado a centros Montessori, por ejemplo, y a colegios de élite, siempre es posible, a partir del uso de metodologías correctas, trabajar este modelo constructivista por lo menos durante un periodo de tiempo en las escuelas. Lo más probable es que en estas imágenes el trabajo se haya ido desarrollando a través de, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, que es una estrategia que funciona desde la lógica del constructivismo. Bien, les dejo esas imágenes ahí para que vean que es posible trabajarlo en los contextos educacionales mayoritarios en nuestro país. ¿Cuál es el mejor de todos los modelos didácticos al final de esta descripción? Bueno, todo dependerá
de la situación, dependerá del contexto, dependerá de los y las estudiantes, dependerá de quién te va a escuchar. Por lo tanto, determinar cuál es el mejor de todos los modelos de enseñanza también depende de el conocer qué es lo que rodea tu práctica de enseñanza. Y a propósito de aquello, quiero compartir con ustedes la siguiente cita. Dice: el aprendizaje situado es entendido como un proceso de aprehensión de la realidad, mediante el cual se integra nuevo conocimiento de manera activa en el contexto específico donde ese conocimiento debe ser aplicado. El aprendizaje situado, entonces, es importante como una idea que ustedes deben de mantener en su bagaje profesional, ¿no? En su vocabulario pedagógico, porque te va a permitir a ti desarrollar una práctica de enseñanza con conocimiento total del contexto en el cual viven tus estudiantes, por lo tanto, conocimiento de tus estudiantes también. Eso te va a dar una luz a partir de la pregunta: ¿cuál es el mejor de todos los modelos didácticos? ¿Sí? Por lo tanto, el modelo que adoptes, y ojalá no te obliguen a adoptar, deberá ser el reflejo de lo que necesitan tus estudiantes. Por eso el aprendizaje situado es de tremenda relevancia, o por lo menos conocer de qué se trata, porque te va a permitir a ti determinar cuál es el mejor o cuál es el más adecuado de todos los modelos didácticos que yo te presenté. ¿Cuál debes aplicar? A propósito de este cuestionamiento, ¿no? Quisiera compartir con ustedes la siguiente caricatura. El amigo Mafalda le dice: nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos los quite. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una práctica de enseñanza consciente y reflexiva garantizaría más que solo el cumplimiento de un currículum. ¿Sí? Otorgaría sin duda el derecho a ir más allá de la memorización. Dependerá de cuánto es o qué tan bien conocen ustedes su contexto, el modelo que ustedes debiesen de aplicar. ¿Sí? Por lo tanto, la importancia de haber conocido los modelos didácticos o modelos de enseñanza está o va de la mano en la obligación que ustedes tienen como profesoras y profesores de conocer bien dónde ejercen y por lo tanto cuáles serían las mejores instancias de enseñanza y aprendizaje a partir de los modelos que ya conocen. Y eso, en definitiva, te permitiría a ti gestionar o planificar y aplicar la mejor de las experiencias de enseñanza para los y las estudiantes que conforman o constituyen tu sala de clases. Bueno, eso es todo. Que estén muy bien. Abrazos a la distancia.